Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Qué alegre estar contigo en esta tarde y poder compartir un estudio bíblico que hoy vamos a tener esta enseñanza acerca de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? La Biblia dice que procura presentarte como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de este tema interesante que tiene que ver con ser ese obrero. Algo que la Biblia nos dice ahí en Lucas capítulo 11, verso 13, si quieres ir conmigo ahí, Lucas 11, 13, dice, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros siendo malos, ¿cómo no nos va a dar algo bueno el Señor? ¿Cómo no nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Algo increíble cuando hablamos de esta presencia del Señor en la vida de alguien, en la vida a lo largo de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que solamente la presencia de Dios venía específicamente sobre hombres específicos, ¿verdad? No era para todos. Recuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí, solamente la presencia de Dios estaba ahí. Se le pidió a Moisés que él estuviera en la presencia de Dios, que a lo largo, a la vista de los demás, era como un fuego consumidor, es decir, la gloria de Dios parecía un fuego consumidor, pero era la gloria de Dios. Solamente 70 de los ancianos pudieron ser revestidos con el Espíritu Santo. Hablando de Saúl, hablando de Jefté, de Daniel, de David, solamente hombres específicos podían experimentar esa presencia de Dios. Pero algo interesante que la Biblia nos hace notar es acerca de dos hombres que fueron investidos no para ejercer un sacerdocio, no para ejercer un reinado, no para ser profetas ni líderes, sino para ser un obrero. Mira ahí, quiero que vayas conmigo ahí al libro de Éxodo, capítulo número 36, verso número 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Es increíble porque vemos aquí, bien interesante, a dos hombres que fueron investidos de ese poder, de esa autoridad, no para ejercer un sacerdocio, no como Saúl, no como David, no como algunos de los profetas, no como los jueces, Jefté, Gedeón, todos esos hombres que fueron investidos para un sacerdocio, para ser profetas, sino estos hombres fueron investidos para hacer un trabajo, ¿sí? Dios eligió a Bezaleel para esta tarea divina, pero ¿por qué fue elegido Bezaleel? ¿Por qué fue elegido este hombre? No para ejercer un liderazgo, no para ejercer un ministerio profético, sino
Dios le dio habilidades para el trabajo. Mira, vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 31, verso número 1. Dice ahí en Éxodo 31, verso 1, el Señor habló a Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y les he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallado en madera y para realizar toda clase de artesanías. Increíble es esto, porque cuando Dios unge a un hombre, ¿verdad?, especialmente a estos dos hombres, a Bezaleel y a Oholiab, no los ungió con su Espíritu Santo para un llamado profético ni para un reinado, sino para un trabajo manual. Increíble, ¿sí? ¿Qué podemos ver entonces del ejemplo de Bezaleel? ¿Sí? Algo que entendió él, que él simplemente era un hombre que Dios le había dado habilidades especiales. Ahora es increíble esto, porque muchas veces, mira, a veces pensamos, tú y yo, Dios no nos ha llamado para un reinado, Dios no nos ha llamado para un ministerio profético, Dios no nos ha llamado para ser algo sublime, sino Dios nos ha llamado, claro, esto es sublime, para ser obreros. ¿Y qué posición, qué acción más importante que ser un obrero de Dios? Por eso aquí los títulos se van a un lado. Hoy, en ese tiempo, nos hemos llenado la cabeza de títulos, que si es profeta, que si es apóstol, que si es pastor. Mira, simplemente poder ser un obrero de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos el ejemplo de Bezaleel. Entender que solamente somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 3, verso número 9. Es increíble cómo la Biblia nos habla y cómo Dios nos ha elegido para poder ser esos obreros. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso número 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, ¿verdad? Ustedes y yo no somos reyes, ni líderes, ni profetas de Israel, elegidos de Dios, somos obreros como Bezaleel. Es interesante. Entonces, cuando entendemos la posición que Dios nos ha dado, el servicio que tenemos que hacer, ¿verdad?, entonces podemos ser útiles para la obra de Dios. Hoy tenemos que entender, como bien lo estamos aprendiendo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Dios te ha revestido de autoridad, nos ha revestido de autoridad, no para ser reyes, ni líderes, ni profetas de Israel, elegidos de Dios, sino para ser obreros como Bezaleel. Algo increíble que nos habla acerca de esos obreros. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahí en Mateo 9:37. Hay que rogar que Dios siga enviando obreros a su mies. Con esas características, con ese deseo, con ese desafío de ser obreros, de poder invertir en la obra, no como quien gobierna, sino como aquel que sirve. No solo eso, sino debemos entender como aquellos primeros hombres que fueron llamados a no dar un solo paso si la presencia de Dios no está con nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, la cual recibieron del Padre. Ahí en Hechos 1, 4 y 8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dar un solo paso sin su presencia. Es importantísimo
entender que somos obreros de Dios, que Dios nos ha capacitado, nos ha dado esa habilidad, así como le dio a Besaleel en las artes, en siendo artífice, en elaborar cosas de oro, de plata, de bronce, en cortar telas, en edificar ese tabernáculo, esa presencia de Dios. Recuerda que hoy tú y yo, como obreros de Cristo, necesitamos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es interesante entonces que podamos pedirle que Dios envíe obreros a su mies, con una actitud correcta, con una actitud de servicio, con una actitud de poder engrandecer el reino de Dios y no engrandecer ningún reino, ni el propio reino. No dar un solo paso sin la presencia de Dios. ¿Ya? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, Dios ha prometido que nos llena de su Espíritu Santo con un propósito. El propósito que Dios tiene para tu vida, tiene para ti y para mí, Él usa esa vida y nos llena con su Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso número 7, a cada uno les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que Dios nos llena específicamente con su Espíritu Santo con un propósito específico. No solo eso, sino que también Dios nos da un llamado específico. Él da un llamado específico a cada uno de nosotros. Dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso número 7. Efesios capítulo 4, verso número 7. Mira lo que dice ahí en el versículo número 7 de Efesios. Dice así la Escritura: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Versículo número 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Dice versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que estos ministerios no están diseñados para gobernar, sino para servir, para entender que somos obreros. Y tenemos que ser un obrero calificado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios usa su palabra para perfeccionarnos. ¿Sí? Así que en la medida en que estamos cumpliendo ese propósito, la palabra de Dios, dice la Biblia ahí, que Él usa esa palabra para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, verso 16. Mira lo que dice ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios usa su palabra para perfeccionarnos, para perfeccionar a esos obreros. ¿Sí? ¿Qué aprendemos entonces de Besaleel? Entendemos que Dios lo capacitó como un obrero para cierta obra específica. Pero no solo eso, sino que Besaleel trabajó bajo autoridad. ¿Sí? Es importante este principio. ¿Quién era su autoridad? Moisés. Él trabajó bajo la orden de Moisés. Él estuvo pendiente. Así que tenemos que entender que trabajar bajo autoridad es una bendición. Hoy muchos no quieren estar bajo autoridad. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, mira lo que dice ahí en Romanos, capítulo 13, versículo número 1. La Biblia dice que debemos de someternos a todas las autoridades. Mira lo que dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen bueno,
hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Es decir, que un ejemplo que vemos de Bezaleel es que él estuvo bajo autoridad, la autoridad de Moisés, como un ciudadano. Así que como ciudadanos necesitamos respetar las autoridades que Dios ha puesto, a los gobernantes, a los que están en autoridad, ¿sí? Porque ellos nos van a proteger. No solo eso, sino también tenemos que estar bajo autoridad, ¿sí? Como creyentes. Importante esto. Respetar la autoridad que Dios ha puesto como creyentes. Segunda de Corintios, capítulo número 10 y verso número 8. Segunda de los Corintios, capítulo 10, verso número 8. Mira lo que dice: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues alguno dice, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto, esa autoridad como los pastores, como los ministros. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 13, verso número 10, mira lo que dice ahí. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Así que tenemos que someternos a esa autoridad como ciudadanos, como creyentes, pero también como hijos. Si tú eres un hijo, tú eres una hija, hay que someterse a esa autoridad que Dios te ha dado, que son los padres. Dice ahí en Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Tenemos que respetar esas autoridades. Mira todo el ejemplo que Bezaleel nos enseña siendo un obrero, ¿verdad? No hacer nada sin que la presencia de Dios nos indique respetar la autoridad, así como él respetó esa autoridad y trabajó bajo la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés, honrándolo como ciudadano, honrando como creyente, honrando como hijo, pero también honrando a nuestras autoridades dentro del trabajo. Dice ahí en Efesios capítulo 6, verso número 5, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Es decir, que tenemos que someternos en el trabajo, ¿verdad? Él va a recompensar, dice el versículo 8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre, ¿verdad? Tenemos que obedecer en el trabajo a nuestras autoridades, a nuestros patrones, porque Dios los ha puesto ahí. Y algo interesante, que a veces es un concepto que se distorsiona, este que tiene que ver con el someterse como esposas, ¿verdad? Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 1, Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 1 y 2. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganadas más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Sí? Entonces, algo interesante aquí, el sometimiento es importante, ¿verdad? La Biblia estableció este rol. Es importante el sometimiento. ¿Por qué? Porque por la conducta de ustedes, mujeres, mucha gente va a venir a los pies de Cristo. Pero no solo eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es nuestra labor? Viendo a la autoridad, ¿sí? Necesitamos orar por la autoridad. ¿Sí? El desafío que tú y yo tenemos como obreros, como siervos de Cristo, poder honrar y orar por la autoridad que Dios nos ha dado. Es decir, los que están en eminencia, los que están en autoridad. Dice el apóstol Pablo, pido que se hagan oraciones por cada uno de aquellos que están en autoridad. Si tú eres un obrero que ha sido investido,
nosotros siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no nos dará todo aquello que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado, nos ha bendecido con su presencia, con su gracia, con su autoridad. Tú y yo somos malos, pero Él ha sido bueno y Él da buenas dádivas también, ¿verdad? Para sus hijos, para los que le pidan. Así que yo quiero orar. Si tú estás consciente de ese llamado, estás consciente que Dios te ha llamado, ¿verdad? Recuerda, Dios te ha investido para que podamos ser obreros. No como reyes, no como gobernantes, no como príncipes, aunque simbólicamente la Biblia lo dice, pero entenderlo en un concepto de servicio, de ser un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte para que lo recibas. Puedes repetir conmigo en voz audible: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado, te pido perdón. Perdona mis deudas, perdona mi pecado, y ahora yo te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar también por ti. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás en alguna situación financiera? ¿Problemas económicos? ¿Estás pasando por un momento difícil de enfermedad? Dios es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Puedes orar, dirigir tu mano hacia la pantalla. Voy a orar por ti, Padre Celestial. Yo te pido que bendigas la vida de aquellas personas que están ahí. Que tu mano de poder esté actuando, glorificándose, ayudando en cada una de esas necesidades, Señor. Súplelas, toca su cuerpo, suple esas necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén, amén, amén. Recuerda, somos obreros, ¿sí? Un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Ha sido un placer haber estado contigo. Que Dios te bendiga. Cayeron sobre